digo, es bastante apremiante. Vamos a la escritura en esta mañana. Bueno, damos una cordial bienvenida una vez más, ¿verdad?, a nuestros hermanos que nos acompañan en esta mañana. Nuestro hermano Eduardo y Ana, ¿verdad?, que ellos pasaron una travesía y gracias a Dios ya pueden estar con nosotros juntos, ¿verdad? Así es que nosotros les decimos una vez más bienvenidos, ¿verdad? Así es que también Juan Carlos, una vez más nosotros le decimos bienvenidos. Vamos a tenerlo en esta mañana, ¿verdad? Qué lindo que pueda acompañarnos en esta mañana. Le enseñaron el caminito, ¿verdad? Así es que la familia le enseña el camino y ahora él está aquí, ¿verdad? Así es que alguien más, nadie se nos pasa desapercibido. Bien, vamos a la escritura, mis hermanos. Inmediatamente después de la predicación aquí, recuerde que tenemos nuestra escuela dominical a la cual todos están también, ¿verdad?, cordialmente invitados. La escuela dominical, recuerde que es una de las columnas de la iglesia como institución, ¿verdad? Aquí es donde recibimos la enseñanza. Y pues gracias a Dios por las iglesias que pueden tener ello. Hay iglesias que no cuentan con eso, ¿verdad? Y entonces en ese sentido muchas veces son débiles en el sentido de que hay poco conocimiento. La gente tiene dudas, tiene algunas preguntas y no las hace porque no hay oportunidad o no hay una secuencia de estudios como lo tenemos aquí. Tratamos, ¿verdad?, siempre también, especialmente en los nuevos creyentes, darles un discipulado y otro discipulado, y siempre estamos tratando de que las enseñanzas fuertes que mantienen, ¿verdad?, a los cristianos en ese crecimiento, ¿verdad? Pues los tenemos aquí. Contamos con 3 discipulados. El primero, que es el inicial; el segundo, que es un poquito más profundo; y el tercero, que también lo hemos dado a nivel iglesia, ¿verdad? Así es que quizá muy pronto comencemos otra vez con ese discipulado. Vamos a tratar de hacerlo, ¿verdad?, para que todos tengamos, dice la escritura, hasta que todos lleguen al conocimiento pleno, ¿verdad?, a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 13, vamos al verso 5 hasta el verso 5 y 6 solamente, y luego ya comenzamos, ¿verdad?, la enseñanza o el sermón de esta mañana. ¿Ya estamos ahí? Capítulo 13 de Hebreos, versos 5 y 6. Dice la bendita palabra del Señor así, si ya lo tiene, ¿verdad?, sígame con su vista. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé, ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Oremos un momento. Padre, gracias por tu palabra, Señor, y suplico para que fortalezcas, Señor, nuestra vida. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. No sé cuántos de ustedes se han sentido en alguna ocasión solos. Y quizás algunos, ¿verdad?, lo han experimentado en la niñez. Y no me refiero solamente a los que han sido huérfanos o a las que los padres los han abandonado, sino que en algún momento, quizás en nuestra niñez, nosotros nos sentimos abandonados, desamparados. No sabíamos lo que era eso, pero el sentimiento estaba dentro de nosotros. Y algunos a lo mejor se pueden identificar, ¿verdad?, conmigo en alguna situación, porque recuerdo que de niño pues pasamos circunstancias, y las circunstancias que vivimos muchas veces son diferentes en cada uno. Algunos lo experimentamos aún teniendo a nuestra familia, a nuestros padres, ¿verdad?, papá, mamá. Otros, cuando el papá y mamá no estaban los abuelos,
o estaban los hermanos, aquellos que son, que tienen hermanos mayores, tenían a quien recurrir, sentirse acompañado de alguien, sentirse de alguna manera que no estaba solo. Recuerdo que de niño, lo he dicho en algunas ocasiones, ¿verdad? Mis padres, mi padre, al Señor le plació llevárselo a temprana, vamos a decir, era bastante joven. Solamente tenía 45 años, tenía ya para entonces 6 hijos, ¿verdad? Y nos quedamos. Y entonces, debido a esas circunstancias, ¿verdad? Se presenta la oportunidad por ahí, una familia tiene la necesidad de que un niño vaya y les ayude, ¿verdad? Porque ya sus hijos habían crecido y necesitaban para que les ayudaran en las labores de la casa, hacer mandados, etcétera. Y entonces, pues creo que el que estaba entre la edad de aquello que necesitaban, pues era yo. Y entonces dijo mi mamá, bueno, ¿verdad? Con tal de que mi hijo aquí, pues va a tener carencias, no va a comer bien. Entonces fui dado con esta familia, no en adopción, ¿verdad? Solamente para que ellos me ayudaran con los estudios, me dieran de comer, etcétera. Pero era de un estado a otro. Y entonces estábamos lejos completamente, hubo una desconexión con mis hermanos, con mi mamá, ¿verdad? Y crecí en esa familia. Habían cosas que yo no entendía en ese entonces. Yo no sabía lo que era el abandono, el desamparo, la soledad, etcétera. Esas cosas, yo era un niño, ¿verdad? 7 años. Pero la sentí. Recuerdo que en una ocasión mi mamá me visitó después de haberme dejado allá como al año, ¿verdad? Ella llegó y me visitó. Y entonces recuerdo que mi reacción no fue de gozo, de alegría, de gusto, sino que fue como de un resentimiento, era como un reclamo. ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me viniste y me dejaste? Y aunque no lo expresaba con palabras, pero dentro de mí había eso. Me sentía abandonado, y les digo, no conocía yo los términos, no sabía cómo expresarlos, pero lo expresaba con mi reacción. Recuerdo que ella llegó y ese día yo no hablé una palabra con ella, ni estuve contento ni nada. Había dolor en mi corazón. Al siguiente día ya las cosas empezaron a cambiar y mi madre, yo creo que sufría. Por supuesto que sufría, porque no era lo que ella quería. Con el tiempo uno entiende muchas cosas, ¿verdad? El hecho de aquella mujer viuda que ahora no tenía un marido y nunca se volvió a casar, y que no tenía una entrada segura económica y tenía que viajar hasta otro estado, dejando a sus otras criaturas para poder ir a ver a otro. Esas cosas yo no lo entendía entonces. Yo no podía evaluar tantas cosas que ahora yo evalúo y digo, wow, en realidad ella hizo un sacrificio tan grande. Juntar dinero, ahorrar dinero, no sé cómo le hizo para poder viajar, ir a ver por lo menos por 2 días a su hijo que estaba lejos. Pero son cosas que uno entiende hasta que uno vive, hasta que uno empieza a tener más conciencia, más conocimiento, ¿verdad? Y entonces muchas veces a lo mejor nos hemos sentido abandonados, desamparados, y solamente hemos tenido una reacción sin entender qué es lo que está pasando con nosotros. Y entonces yo creo que algunos a lo mejor se identifican con esta situación, con estas circunstancias. Todas son diferentes, pero en algún momento, aún rodeado de aquellos que dicen que nos aman, muchas veces podemos sentir la soledad. Muchas veces podemos llegar donde la esposa, cuando no siente la protección, el cariño, el apoyo del esposo, se va a sentir desamparada, se va a sentir desprotegida. Pero cuando vamos a la Escritura y el Señor dice que sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, esta es la parte que vamos a ver ahora: no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, el hecho de estar solo, de sentirse solo, mis hermanos, esto es una terrible condición
donde la persona puede llegar a sentirse perdido y desamparado. Muchas veces podemos decir, estoy solo o estoy sola, pero en realidad, hermanos, nunca estamos solos, nunca hemos estado solos, nos hemos sentido solos y podemos estar solitarios, pero no solos. Yo no sé a cuántos les ha tocado experimentar la cárcel o el separo involuntario, ¿verdad? Porque hay quienes se separan voluntariamente, pero hay quienes son separados forzosamente o forzados, ¿verdad? En contra de su voluntad. A mí me tocó estar en la cárcel hace muchos años. Algunos no lo creen, ¿verdad? Pero solamente fue por un periodo de tiempo, ¿verdad? Fue por causa de mi trabajo, ¿verdad? Por brincar una barda que no debía haber brincado, ¿verdad? Me quedaba muy cerquita de la casa. En vez de ir a rodear todo allá, unos 40 minutos de camino, 5 minutos yo ya estaba en la casa, ¿verdad? Entonces, por brincar esa barda, me llevaron a la cárcel y estuve pues encerrado toda esa noche. Estaba rodeado de amigos, o bueno, más bien compañeros de trabajo que también habían hecho lo mismo, ¿verdad? Entonces no estaba solo, éramos varios y experimentamos eso. Pero he escuchado de personas que están separados, solos, donde no ven la luz del día. La comida, algunos ni siquiera comida tienen, ¿verdad? Y están separados. No tienen la protección ni del padre, ni de la madre, ni de hermanos, ni de amigos, etcétera. Están separados completamente solos. ¿Y qué pasa por la mente del hombre cuando está separado, cuando está solo? ¿Qué es lo que pasa? Hay que mucha gente empieza a trabajar en su mente y piensa lo peor, negativamente. Y es por esa razón que muchas veces, aún en las cárceles, aún aquellos que son bien peligrosos, que bien bravos y todo eso, muchas veces se cuelgan dentro de las celdas. ¿Por qué? Porque en su soledad hay una agonía, hay una tristeza, hay un dolor, algunos pueden mostrar un arrepentimiento genuino, otros quizás solamente un remordimiento, ¿verdad? Pero eso lo lleva a cometer lo mismo que hizo Judas ante una situación en la que se sintió desamparado, en la que ya no percibía o él pensó para sí que ya no tenía perdón. Y mucha gente, mis hermanos, toman la puerta, ¿verdad? Esa puerta, y tristemente muchas veces dentro de la iglesia cristiana hay quienes están tomando decisiones como esas. Aún aquellos que han conocido, escuché hace como unos 3 años atrás, recuerdo que me llegó ahí un mensaje, era en forma de video, de un pastor que se había quitado la vida. Y explicaba las razones del por qué, ¿verdad? Pero aún no hay justificación para ello, ¿verdad? Pero aún cuando muchas veces, ¿verdad?, los pastores están rodeados de familia, muchas veces van a experimentar lo mismo que hizo Elías. Elías, dice la escritura, que él oró, fuego del cielo descendió, ¿verdad? Y entonces dice que 850 profetas ahí, 400 de Aser y 450 de Baal que estaban ahí, dice que fueron tomados, los llevaron allá a un arroyo, ahí los degollaron. Tuvo una victoria, hubo un triunfo, ¿no es cierto? O sea, se mostró que Dios estaba con él. Se mostró que Dios lo respaldaba cuando por su oración descendió del cielo fuego y consumió aquel holocausto. No podía dudarse del respaldo de Dios ahí. Cuando la gente dice que el corazón del pueblo dijeron, Jehová es Dios, y volvieron otra vez a creer en el Señor. Hubo una victoria tremenda ahí. Pero como 2-3 días después, él estaba ya triste, se sentía desconsolado. No sé qué sentía en su corazón, no sé qué pasaba por su mente, pero él dijo, Señor, quítame la vida. Quítame la vida. Yo no sé cuántas veces usted, aún conociendo la palabra de Dios, se ha encontrado en una situación como esa. Pero la promesa de Dios es fiel y es firme, y la recalca una y otra vez. En diferentes segmentos de la Escritura vamos a encontrar siempre, especialmente los primeros capítulos de Josué,
Habla de que te esfuerces, de que seas valiente, de que no temas, de que no desmayes. No estás solo. Hay algo que nosotros tenemos que hacer y necesitamos esforzarnos. Necesitamos poner atención a eso. Muchas veces nos sentimos desvalidos, por supuesto, en nuestras fuerzas. Nosotros, hermanos, no podemos hacer absolutamente nada. La soledad es un sentimiento que no le produce ningún deleite a nadie. Eso es la soledad. Cuando una persona está sola, se siente sola, va a sentirse, aún el día soleado le va a parecer un mal día. Y no se diga cuando está nublado y está lloviendo, se siente como más fúnebre, más triste, es más doloroso. Se siente como que el cielo está completamente hermético, no pasan sus deseos, sus oraciones a Dios. Entonces, una soledad pasajera a veces pudiera ser, ¿verdad?, o proporcionar algún placer a alguien. Hay personas que desean mejor un tiempo de apartamiento. El Señor Jesucristo siempre buscaba no la soledad, sino el estar separado de la multitud. ¿Para qué? Para buscar al Padre, para estar en comunión con Dios, aunque Él mismo padeció y experimentó esa soledad. Hay un cántico bastante viejito, ¿verdad?, que dice: y en soledad, algunos a lo mejor se lo saben, en aquella amarga agonía, porque la vivió, porque la sufrió. Y fue allí donde él les sintió esa soledad. Dice que su sudor caían aún como gotas grandes de sangre, ¿verdad?, hasta la tierra. Él padeció eso por amor a usted y por amor a mí. Entonces, estar solo, mis hermanos, sin Dios, es una soledad tan terrible. ¿Alguna vez usted ha estado en el desierto solo? El Señor lo estuvo. Yo sé que la travesía para muchos de nuestros compatriotas y para muchos, ¿verdad?, de nuestros hermanos hispanos que vienen desde lejos, ¿verdad?, tratando de llegar a este país donde se habla de la prosperidad económica, ¿verdad? Porque muchos son prósperos espirituales allá, pero cuando llegan a este país, pastores que eran allá, aquí han llegado y han dejado hasta de congregarse. Es triste, es una realidad. Especialmente esta ciudad, es una ciudad que se devora a sus moradores. Cuando recién llegan las personas de allá, y hemos tenido jóvenes, ¿verdad?, aquí con los cuales he compartido y les he dicho: no dejen, fíjense con quiénes son sus amistades, porque vienen fervientes y con fuego de allá. Pero esta es una ciudad que si no tienes cuidado, te devora. Y luego terminan. Hace días me llamaba un hombre, me dice: tengo 50 años, no puedo dejar el alcohol. Dijo: vivo en esta ciudad lleva más tiempo que yo, como 30 años. No tengo nada, solamente el vicio. Y yo sé que Dios puede ayudarme. Por supuesto que Dios puede ayudarte, pero hay algo que tú tienes que hacer. Cuando crees, obedeces. Cuando crees, te apartas. Cuando crees, buscas. Entonces, el desamparo implica una completa soledad. ¿Alguna vez usted se ha sentido desamparado? Piense por un momento. ¿Qué es sentirse desamparado? Cuando te sientes desamparado, te sientes solo. Cuando estábamos en Mexicali, yo recuerdo que como 6 meses buscando y tocando puertas en las diferentes compañías y empresas, y usted sabe, algunos sabrán que lo que es frontera, hay muchísimo trabajo, mucho trabajo. La gente sale y al siguiente día se pone a trabajar, mucho trabajo. 6 meses tocando puertas.
conseguí. Mi esposa salió, inmediatamente consiguió trabajo. Y yo seguía tocando puertas y no me daban. En algún momento yo me sentí desesperado. Me sentía así, desamparado. A veces es porque Dios tiene otros planes. Cuando decidimos venirnos para acá, me decía mi pastor allá, me decía, ¿ya le preguntaste al Señor si es su voluntad? Mi esposa se acuerda muy bien porque estaba ahí presente. Yo solamente agaché la cabeza y me quedé callado, porque no era así. Los primeros 3 años aquí fueron difíciles. Y no fue, hermanos, no fue hasta que regresé con el Señor que el Señor empezó a bendecir nuestra vida. Quizás no era el plan de Dios original de que yo me viniera para acá, pero una vez que Dios te sale al encuentro, Él te reubica, te reorienta y te vuelve a usar. Cometemos errores, pero cuando cometemos errores y cuando estamos dispuestos a pedirle perdón a Dios y a dejar que Él nos siga guiando, Él vuelve a enderezar otra vez nuestros pasos. Yo no sé qué errores hemos cometido en el camino y que por causa de nuestras mismas decisiones hemos tenido que sufrir la soledad y experimentar el desamparo. Por 3 años que fueron difíciles aquí, decía, en realidad yo creo que estábamos mejor allá, pero ya estábamos aquí. Pero cuando Dios le plació, nos empezó a bendecir y no ha dejado de bendecirnos hasta hoy. En combinación con esta penosa soledad hay un sentido completo de desamparo. Hermanos, de Dios es el poder. Si el Señor se retira, hermanos, aún los hombres fuertes habrán de fallar por completo. No depende de qué tan fuerte eres, puede ser físicamente o emocionalmente, sino si Dios no está con el hombre fuerte, aún el hombre fuerte se cae. Porque sin Dios, estar solo y sin Dios es una soledad tan terrible. Mire, sin Dios, aún los arcángeles llegan a su fin y desaparecen. Aún los montes altos se inclinarán. Las sólidas columnas de la tierra se desploman y sin Dios, aún nuestro polvo regresa a la tierra. Sin Dios. Sin Dios, nuestro espíritu se levantaría como lo hizo David, cuando dijo, he sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado. Hermanos, Cristo supo lo que era cuando dijo, soy gusano y no hombre. Mencionó uno de esos salmos. El Salmo 31:12 lo dice. El Salmo 22 habla de su sufrimiento. Ser desamparado por Dios implica aún carencia de amistades. ¿Sabe por qué? Porque la tristeza y el dolor no nos va a dejar o nos va a alejar de las amistades. ¿Qué es lo que hace cuando usted está desanimado? Cuando usted está triste. ¿No es cierto que no contesta ni mensajes, ni llamadas de nadie? Está siempre de mal humor. No quiere que nadie le hable. Y empieza a buscar pretextos, excusas, para no tener compañerismo con nadie. Eso es lo que somos o hacemos cuando estamos así en un estado de depresión. Y es cuando más debiéramos buscar la compañía de los santos, la compañía de aquellos que nos pueden ayudar a avivar el fuego que está entre nosotros. Nos convertimos como el leño, ¿verdad? ¿Sí saben lo que es leño? Bueno, ahora estamos acostumbrados ya a microwaves, estufas, ¿verdad? Y todo ello. Pero en los tiempos de nuestros abuelos y aún de nuestros padres, ¿verdad? Allá en nuestros pueblos usamos pues la leña. Vaya a traer leña, si no, no hay para la comida. Algunos nos tocaba ir al molino a moler el nixtamal, ¿verdad? Para la masa, para que hubieran las tortillas. Y atícele a la olla, y atícele a la lumbre. Y pudimos experimentar que, hermanos, la lumbre, ¿verdad? Cuando estaba en su fuego,
Hasta bonito se veía aquel comal rojito, ¿verdad? Y las tortillas caían y inmediatamente, yo sé que le estoy abriendo el apetito, pero son cosas bonitas que se viven en nuestro pueblo, ¿verdad? Viendo a la abuelita cocinando en ollas de barro los frijoles, etcétera, ¿verdad? Pero cuando aquellas leñas se iban consumiendo, ¿verdad? Tícele, atizar era meterlas otra vez, ¿verdad? Para que aquello que no estaba quemado volviera a quemarse. Pero si un tizón, un pedazo de madera se quedaba, se empezaba a apagar. Empezaba a apagar. Al ratito ya no más humeaba. Y al ratito ya ni humo. Es exactamente lo que pasa con nosotros cuando nos alejamos de Dios. Queremos estar en fuego. ¿Y qué es cuando estamos en fuego, mis hermanos? Hay alegría, hay armonía, Dios está con nosotros, por supuesto. Dice el Salmo 133, dice que mirad cuán bueno y cuán delicioso, delicioso. Es una palabra que si rebuscamos, ¿qué quiere decir, hermanos? Es lo mejor, es la satisfacción plena, total, verdadera que uno puede tener, delicia. Esa es la palabra. Es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y dice la Escritura que ahí es donde envía, ¿quién? Dios. Dice Jehová envía bendición y vida eterna. Hay vida. Somos como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Usted va viajando en medio del desierto y de repente ve un manchoncito verde por allá. ¿Por qué? Porque hay humedad. Puede ser que haya un oasis, puede ser que haya agua. Y a veces ve que eso no es nomás un manchoncito, sino que es una parte así, ¿verdad? Como una raya verde que haya. Debe haber un arroyito por ahí, ¿verdad? Siempre van a estar verdes. Y dice la Escritura que así es como nosotros debemos ser. Meditar en la palabra del Señor día y noche. Que medita en su palabra de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja. Entonces, eso es lo que somos en el Señor. Pero cuando nos apartamos, nos vamos a secar. Usted puede sembrar, ¿verdad? 2 árboles iguales. Uno cerca de las aguas y otro en el desierto. Y usted va a notar la diferencia. Me gustó algo muy, muy bonito que sucedió en la casa. A mi hija le regalaron unas rosas. Y esas rosas se fueron, pues, ¿verdad? Poniendo feitas de arriba. Pero luego nos dimos cuenta que tenían retoños por los lados y ahorita están bien retoñadas. Nunca me había tocado ver que de las rosas, ¿verdad?, salieran eso. Sí, usted va y los entierra en la tierra y es posible que peguen, pero que nomás en pura agua. Es impresionante lo que el agua hace en las plantas y por supuesto la palabra lo hace en nuestras vidas, mis hermanos. Entonces la soledad es el desamparo, falta de amigos, pero a eso le agregamos la desesperanza. Un hombre al que además de ser o sentirse abandonado, puede albergar esperanzas, pero el asunto es cuando no tiene esperanzas. Pero si fuera desamparado por Dios, entonces la esperanza se habría desvanecido y la última ventana se habría cerrado. Ni un solo rayo de luz penetra en la densa oscuridad de su mente. La vida, hermanos, la vida es muerte, la muerte es condenación y una condenación en sus más extremos alcances. Desamparado, en soledad, sin amigos y sin esperanza. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo experimentó eso, estando solo en la cruz, padeciendo, sufriendo. Él quedó solo. La negra sombra, completa desesperación lo cubrió cuando dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, y todavía no estaba sufriendo, estaba en agonía. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Alguna vez usted ha estado en incertidumbre? Incertidumbre es esa inseguridad que se siente.
cuando va a hacer un viaje, porque usted no conoce el futuro. Cuando usted toma una decisión, a lo mejor de moverse de estado, usted no sabe, le pueden prometer muchas cosas, pero hay incertidumbre, hay inseguridad. Si nosotros decidiéramos regresar a nuestro país por la inseguridad que se vive allá, iríamos con incertidumbre, ¿no es cierto? Aún los que viajan para acá, por todo lo que escucha que sucede en el camino, mucha gente, muchísima gente se ha quedado en el camino, nunca llegaron a su destino. Eso se convierte en una inseguridad. Entonces el hombre sin Dios se siente desamparado, sin esperanza, sin amigos, se siente solo y puede experimentar todo ello. ¿Sabe que la gente, para contrarrestar eso que siente, muchas veces hacen fiestas, invitan para sentirse rodeado cuando menos un rato de gente? Imagínense por un momento, ¿verdad? La gente, música, mariachi, conjunto, lo que sea, y muchas cervezas y botellas y comida, ¿verdad? Y todo. Y allá como a la 1, 2 de la mañana ya se fueron todos a dormir, ¿verdad? Y se queda ahí. Y sentado. Botellas por acá tiradas, sillas desacomodadas, todo desordenado, ¿verdad? Y se queda ahí. Triste. Otra vez vuelve a su dolor, a su soledad, a su tristeza. Y entonces esa armonía, ese gozo, esa alegría solamente fue un tiempo pasajero, un momento. Los hijos de Dios debemos vivir esa armonía, ese momento, esa alegría, ese gozo, ¿verdad? Siempre. Dice la Escritura, ahorita vamos ahí, que el Señor Jesucristo, Mateo 26:38, dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahora, agreguemos a toda la soledad, desamparo, falta de amigos, desesperación, un sentido de indecible agonía, un morir lento. Hablar de agonía es una cosa, hermanos, pero sentirla es algo muy diferente. Calamidad, desesperación, gracias, mi hermano, que incluye la lucha de estas cosas con el espíritu, hasta que el espíritu es pisoteado y aplastado y quebrado y elige la estrangulación más que la vida. Hermanos, que si Dios abandona al mejor santo viviente, ese hombre caería inmediatamente en pecado. Lo bueno es que nosotros, ¿verdad?, no dependemos de nuestras fuerzas, ni siquiera de nuestra fuerza de voluntad. Yo no sé cuántos de ustedes han luchado muchas veces con un mal pensamiento, con un mal deseo, con un pecado. Yo no sé cuántas veces y cuánto esfuerzo usted le ha puesto y no ha podido dominarlo o lograrlo. Es hasta cuando clamamos a Dios y le decimos: Señor, estoy cansado de esto. Estoy cansado de este pecado, de este pensamiento, de este sentimiento que tengo, que no es bueno y que ofende tu nombre. Yo quiero que tú me transformes y que me cambies. Y cuando lo entregamos, mis hermanos, Dios hace la obra. Si no lo ha hecho, esta es una invitación. Usted puede hacerlo. Clame a Dios con todo su corazón, porque no está solo. Has peleado solo quizás. Desamparado. Aquel que nunca es, ¿verdad?, desamparado por Dios, y que ni él abandona a Dios, será guardado hasta el fin.
Dice su palabra que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora sí voy a la escritura, Génesis capítulo 28, verso 15. Ya estoy cerrando. Todos los pastores dicen así, luego se tardan media hora más. A lo mejor te has identificado con algo de lo que hemos hablado en esta mañana, ¿verdad? De la soledad, del desamparo, sin amigos, quizás sin esperanzas. Génesis 28, 15 dice la escritura: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Hermanos, esta es una promesa hecha a Jacob. Jacob huía de su familia. Bueno, su hermano, ¿verdad?, quería matarlo. Él le había hecho ahí una tranza, ¿verdad?, le había robado la primogenitura. El hermano dice, escucha las palabras del hermano, que lo va a matar, y entonces él sale corriendo, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros hemos huido? Porque escuchamos una amenaza, porque hemos sido irresponsables y cometimos algo que no debíamos haber hecho, como lo hizo él, ¿verdad? Él aquí no estaba contento con lo que le iba a tocar y quiso ser mejor que su hermano. La avaricia, el amor a los bienes. Y entonces cometió agravio, una mala decisión que lo llevó luego a tener que huir de su propio hermano. Sale corriendo, siempre había estado en casa, no conocía otra cosa más que a sus padres, su madre, y ¿verdad?, ahí donde vivía. Pero un día tiene que salir corriendo y no sabe si va a regresar. Yo no sé cuántos de ustedes les tocó salir de su casa y no sabían si iban a regresar. A los 20 años, cuando yo salí de mi pueblo bicicletero, bicicletero. Cuando yo salí de mi pueblo dije, jamás vuelvo a poner mis pies en este pueblo. Había mucha decepción y muchas cosas en mi corazón, ¿verdad?, por causa de lo que habíamos vivido y sufrido en ese lugar, que dije, jamás. Ahora ando buscando el terreno donde vivíamos, ¿verdad?, para comprarlo, para volverlo a vender. No se crea. Pero dije, no vuelvo. Fue pero tuve que regresar después. Jacob salió, no sabía si iba a regresar, porque cuando regresara su hermano iba a estar ahí. Tenía miedo. Nunca se había separado de sus padres, pero ahora se encontraba en medio del desierto. ¿Cuántas veces nosotros hemos salido y hemos sentido lo mismo? Ya no está papá, ya no está mamá, ya no están los amigos, no hay seguridad. Te mudaste de estado, te mudaste de país y no tienes a nadie. ¿Cómo te sientes? Solo, desamparado y quizás hasta sin esperanza. Mucha gente vive bajo los puentes y en casitas de campañas, y a veces algunos, ¿verdad?, ahí en algunos callejones, etcétera, han creado su casa. ¿Por qué? Salieron de su país, de algunos estados, y vas a encontrar personas de todas partes del mundo. A algunos ya les gustó esa forma de vivir, y aunque les ofrezcan lugares mejores donde vivir, no quieren, porque no quieren someterse a ciertas reglas que hay. Prefieren mejor la calle o el parque, etcétera, ¿verdad? Algunos a lo mejor están experimentando, viviendo esa soledad, ese apartamiento, ese alejamiento de la sociedad. Dios le promete a Jacob en aquella ocasión, porque Jacob es muy posible que no tenía una relación con Dios, como algunos de nuestros hijos, que conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Porque no es lo mismo conocer de Dios y conocer a Dios. Jacob conocía del Dios de su padre, de Isaac, y de su abuelo, Abraham.
Y entonces dice la escritura que esa noche él tuvo un encuentro en un sueño. Y entonces él se comprometió. Hubo algo en su corazón que le hizo comprometerse, ¿verdad?, con Dios. Y entonces dice que hubo una promesa para él, precisamente ahí donde leímos. Dice: he aquí que yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. Hermanos, ¿no se siente bonito cuando el Dios del universo, y tú puedes sentir que su palabra es para ti y es una promesa? ¿Dónde has estado? ¿En qué condición estás? ¿De qué tienes miedo? El Señor dice que te va a llevar aún allá a lo desconocido, donde hay incertidumbre, donde no hay seguridad, y dice que te volverá a traer. O sea, dice: yo estaré contigo. Es una promesa para Jacob, ¿ok? Pero vamos a ir a otra, porque una promesa sumamente oportuna es consoladora, llena de certidumbre, que debe permanecer grabado, hermanos, en nuestro corazón. ¿Estás viviendo en la voluntad del Señor? ¿Estás caminando con Él? ¿Estás siendo obediente? Entonces debes de tener la certeza, la seguridad de que su promesa está contigo. Salud. Gracias. Así como no dejó a Jacob durante su estancia en Harán, y vemos todo lo que vivió, lo que sufrió. Si usted conoce la historia, ha estudiado la historia, ¿verdad?, entonces se da cuenta cómo es bendecido Jacob. Deuteronomio capítulo 31, versos 6 y 8. Hay otra promesa también. Deuteronomio capítulo 31, versos 6 y 8. Porque la promesa, mis hermanos, es para usted, para mí y para todos cuantos en Él confían. Deuteronomio capítulo 31, versos 6 y 8. Dice: esforzaos y cobrad ánimo. Escucha bien: no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que la daría, y tú se las harás heredar, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Porque muchas veces, hermanos, nosotros le tenemos miedo al peligro, ¿no es cierto? No estamos solos. El Señor siempre enviará a su ángel. Dice que Él está con nosotros. Escuché la historia de una mujer hace muchos años. Dice que en una ocasión ella pues no tenía razones del por qué salir y viajar de noche allá en aquellos pueblos. Dice que un día salió con su pick-up, por alguna razón tuvo que ir a hacer algo, y dice que de regreso siempre se encontraba, bueno, se escuchaba, ¿verdad?, que habían ladrones que ponían a veces obstáculos, piedras o pedazos de madera grandes para obstruir el paso, y la gente tenía que detenerse, y era cuando los atracaban. En una ocasión dice que ella venía, dice, y cuando vio aquello, pues se asustó mucho, pero luego dice que los mismos que estaban ahí, dice que movieron aquellos obstáculos y ella pudo pasar. Pasó el tiempo y entonces dice, ¿verdad?, platicaba esta hermana, dice que en alguna ocasión pasó el tiempo, ¿verdad?, y hubo una persona por ahí que era uno de los que acostumbraban a atracar, pero que el Señor había tocado su corazón y ahora era un hijo de Dios, ¿verdad? Dice que en una ocasión se atrevió a preguntarle a la hermana: oiga, ¿se acuerda en alguna ocasión, verdad? Eran más o menos a tales horas y así, ¿verdad? Y usted venía con su carro. Dijo: pero yo me acuerdo, dice, que en esa ocasión usted venía con su pick-up, dice, venía lleno de soldados del ejército, dijo, en la parte de atrás. Y ella se quedó, dijo: nunca he traído ni un soldado arriba de mi troca, dijo. Pero después, ¿verdad?, pensando en alguna ocasión que ella había, en esa que como digo, no era común que ella saliera de noche. Y entonces dice que
ella recuerda que en esa ocasión ella sintió miedo, pero cuando sientes miedo, ¿qué es lo que dices? Señor, ¿verdad? Yo sé que tú vas conmigo, ¿verdad? Y entonces, ¿no es hermoso eso, mis hermanos? Y sabe que hay cosas que Dios hace de las cuales nosotros ni en cuenta. Un peligro, estuvo a punto a lo mejor, ¿verdad? Un accidente, etcétera, y Dios lo libró. O sea, de tantas cosas que Dios nos guarda, nos libra. Y la Escritura dice que aun cuando enfrentes a tu enemigo, dice, no te intimides, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque Jehová está contigo. Muchas veces, ¿verdad? Estamos luchando porque nuestros hijos vengan con alguna enfermedad, etcétera, o algo, ¿verdad? Que donde el enemigo está trayendo quizás muchas circunstancias, pero dice el Señor, no tengas miedo, no te intimides, no agaches la cabeza, yo vengo contigo. ¿Cómo se siente un niño, verdad? Cuando va con su padre y hay peligro. Pueden ser leones, pueden ser perros, pueden ser lo que sea, y que se ven que están muy furiosos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el niño? Sin voltear a ver a su padre, se agarra de su padre o de su madre, ¿verdad? Y se agarra seguro. Y por supuesto, ¿verdad? El hecho de sentir el brazo de su padre, ese niño se va a sentir seguro. Quizá va a estar temeroso, va a estar temblando, pero ahí se va a sentir seguro. Y más si el padre hace esto, ¿verdad? Se lo echa aquí y lo abraza, más seguro. Hermanos, dice la Escritura, el Señor Jesucristo dice, para expresar esta forma de cómo nosotros estamos en las manos de Dios, dice que de sus manos nadie nos puede sacar. Y luego dice, de las manos del Padre, quiere decir que las manos del Padre están encima de las manos del Señor Jesucristo, y nosotros estamos escondidos en sus manos. Y por supuesto, ¿quién podrá sacarnos de ahí? Si Él es el Todopoderoso. Entonces, la promesa, mis hermanos, es para nosotros. Jehová irá contigo. La fortaleza y la valentía de los guerreros de Israel dependieron de su confianza respecto a que su Dios estaba con ellos y que no los dejaría. Hermanos, hay cosas que yo veo que están sucediendo específicamente, ¿verdad? En El Salvador, con este presidente que tiene. Y bueno, no me voy a poner a predicar de él, ¿verdad? Pero es un hombre que cree en Dios, que expresa y que no tiene vergüenza del Dios en el que él cree y que lo que él está haciendo. Muchos pueden, ¿verdad?, criticarlo, lo que sea, pero yo creo que cuando él pone a Dios y honra a Dios, por supuesto, por eso él mantiene su cabeza firme, erguida y sin temor alguno. ¿Por qué? Porque así eran los valientes de Israel. No te intimides ante el enemigo, aunque parezca que es muy grande, yo los he entregado para ti. Mire, la Organización Mundial, ¿verdad? Los países, la ONU y todos esos, ¿qué tan poderosos, qué tan grandes son? Y El Salvador, qué tan pequeño es. Pero él dice, aquí seguimos lo que el Señor dice. Entonces, Josué 1, 5, 8, 9, ¿verdad? Y dije que ya estoy terminando. Dice la Escritura, verso 5, capítulo 1 de Josué: nadie, escuche bien, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Si Dios está contigo, mi hermano, ten la certeza de que nadie, ningún enemigo, y estamos hablando del enemigo espiritual, ¿ok? No estamos hablando del manager, no estamos hablando del patrón, no estamos hablando del vecino o de aquello, ¿ok? Que el enemigo lo usa, sí, pero mira, tú firme en el Señor, obediente al Señor, dice que nadie te podrá hacer frente. Haz lo correcto, haz lo justo, busca la justicia, busca el reino de Dios y su justicia, y todo, dice que será añadido. Dice, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Tenemos que hacerlo, tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes, tenemos que ver a Dios
en todo, en toda nuestra vida, en todo lo que hacemos, en todo lo que nos movemos. Dice, bueno, aquí hay una promesa, él tenía que repartir la tierra, ¿verdad? A este pueblo. Entonces dice, esto era una promesa que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac, a Jacob. Ahora, ¿verdad? A Josué es el que lo va a repartir. Y dice el verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés. Verso 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Entonces, hermanos, esta es una afirmación de seguridad que siempre ha sido la suficiencia permanente para sus siervos, ¿verdad? Como Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, Jeremías, Isaías, y a todos los cristianos de todos los siglos, ¿verdad? Por todos los siglos, el Señor ha estado con cada uno de ellos. Anímate, esfuérzate y manos a la obra, dice primero de Crónicas 28:20, cuando el rey David le está dando consejos a su hijo acerca de la construcción, ¿verdad?, majestuosa del templo para nuestro Dios, que se construiría, y le dice, anímate, esfuérzate y manos a la obra. Entonces dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate. Primero de Crónicas 28:20. Primer libro de Crónicas 28:20. Anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas, no desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes la obra para el servicio de la casa de Jehová. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si el Señor está con nosotros, manos a la obra. Amén. Amén. Así es que podremos estar solitarios, pero nunca solos. Amén. Entonces, vamos a tener un tiempo de oración. Y esta fue la promesa fiel de Dios. La promesa fiel de Dios. Yo quiero preguntar, ¿usted la cree? Amado Padre, muchas gracias por tu promesa de que nunca estamos solos. Quizás en alguna etapa, algún momento de nuestra vida nos hemos sentido a lo mejor solitarios, desamparados y hasta el punto sin esperanzas. Pero muchas veces, Señor, todo eso tiene que ver solamente con los bienes de este mundo. Pero tu palabra nos dice que contentos con lo que tenemos ahora, sin avaricia. Porque dice tu palabra que tú tienes cuidado de nosotros y que nunca nos desampararás ni nos dejarás. Bendice a este pueblo, mi Dios amado. Bendice a cada uno de mis hermanos. Aquellos que a lo mejor están pasando por alguna lucha, alguna prueba. Padre amado, permite que puedan sentir, Señor, que puedan experimentar en sus vidas que la presencia tuya está con ellos, que en ningún momento, Señor, tú los has desamparado. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.